Hola, bienvenidos al curso de sostenibilidad del bien. El día de hoy hablaremos de la transición demográfica. De la bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento. Una de las razones por las que la gente ha tenido un impacto tan grande en el planeta es porque somos muchos los habitantes. Entre la tropa era delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita. Si usted mira a su alrededor, se podría pensar que el increíble aumento en el número de personas en los países de todo el mundo va a continuar en el siglo XXI. Pero resulta que esto es engañoso. Incluso en China, el país más poblado del mundo, hoy en día vemos menos personas en edad universitaria. Así que vamos a ver ahora por qué el pasado de la población no es el futuro de la población. A quien yo quiero y no puedo olvidar. En 1900, la esperanza de vida en los Estados Unidos era de 47 años y entre 45 y 50 años en Europa, Japón y Australia. Esto cambió rápidamente en el transcurso del siglo XX. En 1950, la esperanza de vida se disparó en los Estados Unidos a 68 años. En 2000 era de 77 años. ¿Cuáles son los factores que inciden sobre esto? Aquí vemos la sala de operaciones en una pintura del siglo XIX, muy diferente a lo que nos gustaría experimentar en el mundo actual. Este aumento de la esperanza de vida, o mejor dicho, la disminución de la mortalidad, ha producido auges poblacionales. Para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera. Algunos países como Japón y Alemania tienen tasas de mortalidad superiores a las tasas de natalidad y así su población ha disminuido. Otros países como Uganda y Nigeria tienen tasas de crecimiento altas. ¿Por qué hay una diferencia entre estos dos grupos de países? Si Adelita se fuera con otro, que seguía la huella sin cesar, sin faltar en un buque de guerra, sin por tierra en tu tren militar. Un marco para el análisis es con el concepto de transición demográfica. Las cifras de población cambian cuando hay un desequilibrio entre la tasa de mortalidad, es decir, el número de muertes por una cantidad de población por año, y la tasa de natalidad, es decir, el número de nacimientos por cantidad de población por año. Las tasas de natalidad y mortalidad de hoy podrían ser diferentes a las tasas de natalidad y mortalidad en el pasado. Aquí está un diagrama de las tasas de natalidad y de mortalidad en función del tiempo. ¿Qué tipo de relación podríamos haber tenido hace 200 o 300 años entre nacimientos y muertes? Se podría decir bastante cerca de estar en equilibrio, porque las poblaciones no cambiaban muy rápidamente. Las esperanzas de vida tan altas como las de hoy en día se traducen en menores tasas de mortalidad, es decir, menos personas mueren por año. Estamos viviendo más tiempo. Las altas tasas de natalidad estaban equilibradas con altas tasas de mortalidad. ¿Por qué podrían fluctuar de año a año? Una buena cosecha, una sequía, una guerra, una enfermedad o un pequeño baby boom, es decir, el florecimiento de los nacimientos. Pero en general había habido un equilibrio entre las dos fuerzas. La esperanza de vida era inferior a la de hoy, pero en promedio nacían más niños. Esto mantuvo estable la tasa de población. La gente tenía sus hijos más jóvenes
y tenían familias más grandes. Me vayas a llorar. Toca el clarín de campaña. Como las condiciones de vida mejoraron por primera vez a inicios del siglo XVII en Europa, la tasa de mortalidad bajó, probablemente debido a factores tales como el saneamiento, el aumento del nivel de vida y que la atención médica mejoró. La tasa de natalidad no cambió en un primer momento. La gente estaba acostumbrada a tener familias numerosas. Así que no hay coincidencia en la segunda etapa de la transición demográfica en el número de personas que nacen y el número que mueren. En lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento. Hay menos personas que mueren, pero con el mismo número de personas que nacen, la población debe aumentar. Más niños llegan a la edad adulta. Con el tiempo, las tasas de natalidad disminuyen a medida que las familias planifican. Usted no necesita tener tantos hijos si la mayoría de sus hijos están ahora alcanzando la edad adulta, mientras que en el pasado muchos de ellos morían ya niños. La industrialización y la urbanización que se han sugerido como causas de este descenso de la fecundidad en realidad significaban que la gente tenía más recursos, más dinero, más capacidad de consumir, por lo que en realidad tenían la capacidad de tener más hijos, no menos. Adelita se llama la joven. En esto se da una paradoja. ¿Por qué el tamaño de las familias disminuye para coincidir con la tasa de mortalidad? Este es un fenómeno que se ha producido en muchos países. Cuando el tamaño familiar disminuye, es decir, la tasa de fecundidad baja, de manera que la tasa de natalidad actual coincide con la tasa de mortalidad, vemos ahora de nuevo una población estable. Una noche en que la escolta... Esto es un modelo que hemos observado en muchos países, en particular en los países avanzados. Para recapitular, tenemos estas 4 etapas de la transición. Primera, altos índices de mortalidad y altas tasas de natalidad, y la población se mantiene estable. Segunda etapa, las caídas bruscas en la tasa de mortalidad se deben a nuevas tecnologías, mejoras en los niveles de vida, aumento de la nutrición, la medicina, los servicios sanitarios, etc. Significa que más niños llegan a la edad adulta y los adultos viven más tiempo. Esto conduce a un gran aumento en la población debido a que los tamaños de las familias se quedan iguales, al igual que muchos niños nacen como antes. Tercera etapa, disminuye la tasa de natalidad y se llega a coincidir con las nuevas bajas tasas de mortalidad. Y en la cuarta etapa se establece un equilibrio entre los dos. De nuevo, más población, porque hemos pasado por un aumento, pero ya no está aumentando. Parece que muchos países en desarrollo están siguiendo esta misma trayectoria. No me vayas, por Dios, a olvidar. Un ejemplo histórico, las tasas de natalidad y de mortalidad para Gran Bretaña. La tasa de natalidad, de muerte, a mitad del siglo XVIII fue de alrededor de 35.000 personas por cada 1.000. Esto significa que entre 3 y 4% de todas las personas murieron y nacieron cada año. Después de esto, la tasa de mortalidad cayó, alcanzando un mínimo de alrededor de 12 por 1.000 a mediados del siglo XX. La tasa de natalidad se mantuvo alta. De hecho, no fue sino hasta unos 150 años después de que la tasa de mortalidad comenzó a caer
que la tasa de natalidad empezó a descender. En 1950, las dos coinciden una vez más. Hubo un periodo de transición de unos 150 años, donde la población aumentó. Aumentó en alrededor de 10 millones en 1750, que es el inicio de la fase 2, a más de 50 millones para el final de la etapa 3. Muchos países en desarrollo se encuentran todavía en la fase 2 y 3. Si se tardan 150 años para pasar a la fase 4, entonces la presión del crecimiento de la población va a durar hasta bien entrado el siglo XXII, ya que muchos países en desarrollo recién han comenzado esa transición. En el siglo XX y ahora en el XXI, el ritmo de vida parece más rápido que en las generaciones anteriores. Esto se refleja en un montón de cosas: la tecnología, tipo de grupos sociales, rapidez de los viajes, pero también se refleja en la demografía. Parece que en los siglos XX y XXI, con el elevado ritmo de vida, los países van a esta transición demográfica más rápidamente. Aquí podemos ver que la tasa de natalidad en Suecia fue similar a la tasa de natalidad del Reino Unido y tardó unos 150 años para la transición demográfica. De esta manera hubo un largo periodo en el que no pudo haber crecimiento de la población en Suecia. Así, se puede ver también que la transición demográfica en México realmente no comenzó sino hasta en el siglo XX. Pero ya 50 años después de que había empezado, la tasa de natalidad comenzó un fuerte descenso. Podríamos ver que los países que están pasando por la transición demográfica, es decir, la mayor parte de países de todo el mundo, en realidad van mucho más rápido que los países europeos originales. Esto implica que habrá un aumento de la población más pequeño, porque hay un periodo más corto de desequilibrio entre nacimientos y defunciones. Como consecuencia de esta transición demográfica, las economías más desarrolladas no van a ver mucho crecimiento de la población a lo largo de este siglo. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver en el campo va. Este es el historial de cambios de la población del siglo XX. Se puede ver que la población mundial ha aumentado notablemente en el siglo XX. Ha pasado de poco menos de 2.000 millones de personas a unos 6.000 millones a principios del siglo y ahora que es más de 7.000 millones. La mayor parte de este aumento ocurrió en los países en desarrollo, porque los países más desarrollados ya habían experimentado una gran parte de esa transición demográfica. En los países más desarrollados, la población sí aumentó de alrededor de 500.000 millones a poco más de 1.000 millones, pero eso es solo una fracción del total del aumento de la población durante el siglo. En la siguiente sección vamos a hablar de lo que esto significa para el futuro. ¿Va a continuar esta curva? O más bien, vamos a ver una curva de crecimiento en forma de S.